Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia Vila Vargas. Estamos en nuestra clase de Gestión Educativa Estratégica, semana número 8, momento 2. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la transformación escolar y la visión compartida. Estos dos elementos que son bien importantes en la gestión escolar. Entonces, para comprender estos dos elementos, voy a empezar a compartirles a ustedes la pantalla para poder ubicarnos específicamente dentro de nuestro caso de estudio, dentro de nuestra plataforma específica en la que hemos estado colocando las cosas. Bueno, me regalan un momento. Estoy buscando por acá la ventana específica donde tenemos nuestras cosas. Les pregunto, ¿en este momento ustedes están viendo la guía de trabajo? Los compañeros que están acá. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, Sí, entonces recordemos, gracias, mi amor. Recordemos que esto lo tenemos en nuestra aula virtual. Ingresamos en nuestra aula, en la pestaña de compartir de saberes, y allí ingresamos específicamente al momento 2, actividades del momento 2. Ya nos ubicamos entonces en el eje problemático que vamos a trabajar el día de hoy. Como les decía a ustedes, que vamos a hablar sobre toda la construcción de una visión compartida para la transformación escolar. Específicamente, esto tiene que ver con los temas de la planeación estratégica y con el liderazgo compartido. Ustedes como gestores educativos, como de alguna manera tienen que pensarse en el desarrollo de un liderazgo compartido, de no hacer las cosas solitos, sino que de alguna manera para trabajar mucho mejor, para obtener unos resultados mucho más fructíferos, pues pensar con quién estoy yo en esta institución educativa, ¿cierto? Yo como gestor no estoy solito, sino que tengo a mi lado otros compañeros de trabajo, otros docentes, tengo a mi cargo unas directivas, unos coordinadores, tengo a mi cargo a los estudiantes, a los padres de familia, por lo tanto los voy a involucrar. Es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy. El aprendizaje que nosotros pretendemos entonces alcanzar al interior de este escenario de aprendizaje, de este encuentro de saberes, es identificar las estrategias que nos permiten a nosotros contribuir en el desarrollo de una visión compartida. Todo pensando lógicamente en la transformación escolar. Muy bien, entonces vamos a iniciar, mis amores hermosos. Recordemos que nosotros hemos estado hablando sobre todas estas semanas un caso de un profesor al que le han sucedido varias cosas, este profe que consideró pertinente convocarse a al concurso de docente, ¿cierto? Y en este concurso docente se gana él pues la postulación frente a asumir el rol de rector en una institución educativa, pero al cual le están sucediendo muchísimas cosas porque no cuenta con la suficiente formación para el rol que está desempeñando. Entonces vamos a pensar un poco qué le va a pasar a Javier ahora. Recordemos que la escuela de Javier se llama Nueva Esperanza. Y hoy nos estamos pensando esta situación problemática que le sucede a Javier frente a la transformación, teniendo presente el enfoque del aprendizaje basado en proyectos. Vamos al contexto. Cuando hablamos del contexto, estamos hablando de entender cómo es esa institución educativa. Ya que sabemos que la institución educativa de Javier está ubicada en Chocó, en Isminas. Contexto. Acá vamos con las cosas de Javier. La institución de Javier se llama la Escuela Nueva Esperanza. Es una institución educativa que ha estado enfrentando desafíos en cuanto al compromiso de sus estudiantes, al rendimiento académico de los estudiantes. Los docentes han notado una falta de motivación y participación activa en el aprendizaje tradicional basado en la memorización. Entonces aquí ya sabemos, este es el contexto, es la realidad que en este momento está enfrentando Javier. Bajo estas dificultades, estas problemáticas que Javier encuentra dentro de su institución, empieza a tomar una decisión. Él considera importante transformar su escuela. ¿Cómo lo va a hacer? Proceso de transformación. Javier ha decidido proponer algunos cambios en su escuela teniendo en cuenta un enfoque práctico, con la finalidad de promover un aprendizaje más significativo y participativo. Conversando con algunos líderes de la comunidad educativa, optaron por adoptar un enfoque de aprendizaje basado en proyectos como parte de la visión de transformación. Javier sabe que esta decisión genera algunos cambios en la dimensión pedagógico-curricular de la institución, en la dimensión comunitaria y en la dimensión institucional. Voy a parar acá un poco en esto que les estoy diciendo. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Hemos hablado de la contextualización que me permite comprender a mí la necesidad del contexto específico donde yo estoy, entender la problemática de la institución,
Hemos hablado acá un poco sobre, bajo esa problemática, Javier qué quiere hacer y ha decidido desarrollar un proceso, una transformación en su institución frente al enfoque práctico que tiene al interior de su modelo pedagógico. En este caso, deciden trabajar con el aprendizaje basado en proyectos, pero se proponen ellos, acá lo coloqué con negrilla, un objetivo, ¿cierto? Tienen ellos una finalidad que alcanzar. Muy bien. Les decía yo acá que esto que Javier pretende trabajar, esto que Javier como rector, como gestor educativo, decide transformar, va a tener, perdón, unos cambios, no solamente en la dimensión pedagógica, no solamente en el pensarse cómo enseñamos y cómo aprendemos, sino también en el cómo vamos a hacer que nuestra comunidad se involucre, cómo lo que yo tomo de decisiones en mi institución educativa va a beneficiar o va a lograr fortalezas o debilidades en mi comunidad, cómo voy a hacer yo como gestor educativo para que los demás conozcan mi institución y sobre todo va a haber un cambio frente a la manera como se piensa la institución. Entonces aquí estoy hablando de 3 de las dimensiones, son 4, pero aquí estoy hablando de 3 de las dimensiones que te tienen presente en la gestión escolar. Vamos hasta acá. Con este cambio, que para muchos no está tan significativo, pero para los que realmente están implicados es bastante arduo, Javier considera pertinente empezar a replantear la visión del proyecto educativo institucional. Recuerde usted que el proyecto educativo institucional es la cédula de ciudadanía de la institución, es la carta de navegación de la institución, donde se escriben todos los sueños que el gestor educativo tiene que hacer que surjan. Recordemos que decíamos en la primera clase, la gestión escolar es hacer que la escuela suceda, ¿cierto? Es hacer que todos los sueños escritos en el proyecto educativo institucional se vuelvan realidad. Por lo tanto, si yo cambio el sueño, la mirada que yo tengo de mi institución, si yo cambio algo al interior de mi institución, debo replantear algunos aspectos específicos de mi proyecto educativo institucional. Esto su merced lo tuvo que haber visto en la clase de diseño curricular. Entonces, él sabe que tiene que, como está pensando en cambiar esa estrategia, él sabe que tiene que replantear la visión del proyecto educativo institucional, pero que también va a tener que replantear otras cosas. ¿Cómo va a ser el cambio de la visión de su institución? Hablamos de la visión, es la mirada, ¿cierto? Que se tiene, el enfoque que yo considero pertinente, los sueños que yo quiero alcanzar, ¿cierto? Esto que yo quiero a futuro. A 5 años yo quiero que mi colegio sea. En 3 años, ¿cómo te ves tú como maestro? ¿Cómo te ves como familia? ¿Cómo te ves como persona? ¿Sí? En 5 años, ¿cómo te ves? En 10 años, ¿cómo te ves? Mi visión a futuro. Desarrollo de la visión compartida. La comunidad escolar se reunió en una serie de talleres y discusiones para desarrollar una visión compartida. Javier no se piensa solo la visión, mis amores. Él es gestor educativo. Él tiene claro que para desarrollar una mejor labor, él debe conocer lo que opinan los demás, pero tiene que poner la voz de los demás en su proyecto educativo institucional. Por eso acordaron que su visión era, acá la pongo con negrilla, crear un entorno de aprendizaje en el que los estudiantes se conviertan, en que los estudiantes sean solucionadores de problemas, pensadores críticos y colaboradores efectivos. Este es el sueño de Javier. Este va a ser el sueño de Javier para 3 años, 5 años, no lo sabemos. Pero esta visión que él tiene, la tiene que plasmar en su proyecto educativo institucional. Muy bien, vamos a seguir. Uy, espérenme que aquí pasó algo, no sé qué pasó. Ya. Acá vamos. ¿Qué pasó? Perdón, que aquí pasó algo. Control X. Regáleme en un momento que aquí algo pasó. Control X. Z, no sé por qué pasó esto. Bueno, aquí algo pasó. Ahorita les arreglo el documento porque algo se descuadró. Bueno, ahora empezamos a pensarnos un poquito en lo siguiente. ¿Cuáles serían entonces, cuando Javier se piensa en su visión, se piensa en lo que quiere para su institución educativa, cuando convoca y hace reuniones con la comunidad educativa, escriben esa visión compartida, escriben esos sueños? Javier
y su equipo, ¿cierto? Sus docentes, las familias, los representantes estudiantes, tienen que pensarse en unas estrategias para alcanzar ese sueño, para alcanzar esa visión. Algunas de las estrategias que Javier se piensa, que eran las que les he colocado acá, pero que se nos descuadraron en el documento, es pensar en una construcción en que todos, la comunidad educativa, contribuyan en la construcción de las políticas institucionales, en que entre todos pensemos en la construcción de programas educativos que enriquezcan el saber de los estudiantes, que entre todos nos pensemos en la reconstrucción o en la reformulación de los planes curriculares. En últimas, es fundamental que yo como gestor educativo tenga presente que cuando yo voy a hacer unos cambios frente a los enfoques prácticos de pensarme en mi currículo, de alguna forma es fundamental que la comunidad educativa reconozca lo que yo estoy haciendo, pero de igual forma yo tengo que hacerlos parte del proceso de transformación. El proceso de transformación no va a depender solo del maestro. El proceso de transformación no va a ser del maestro y del estudiante. Tiene que ser de la comunidad educativa. Por lo tanto, el maestro lo tiene que involucrar a las familias, a la comunidad en el desarrollo de este enfoque práctico. Vamos a pensar ahora entonces qué hizo Javier. Yo acá les he dicho algunas de las estrategias, pero ahora vamos a mirar específicamente en el caso de Javier qué tipo de estrategias hace él para que sus maestros trabajen con este enfoque práctico. Dice Javier, oiga, lo primero que yo tengo que hacer es capacitar al personal. Por lo tanto, se brinda capacitación en aprendizaje basado en problemas a todo el personal docente para familiarizarlos con esta metodología pedagógica. Los docentes aprendieron cómo diseñar proyectos significativos que abordan problemas del mundo real y desafían a los estudiantes. Tal vez los maestros entendieron que era fundamental leer su contexto, comprender lo que estaba pasando afuera de su institución, entender cuál era el contexto y en qué se estaba moviendo esa localidad, ese territorio, y a partir de las lecturas de su territorio, llevarlo a sus planes curriculares, llevarlo a su currículo, ¿sí? Otra de las cosas que hace Javier es pensarse en el rediseño de los planes de estudio. El plan de estudio se rediseñó para incorporar, ¿cierto? Se hace una transformación. Ya no podemos dejar lo que teníamos antes. Ahora lo que hacemos es rediseñar esos proyectos, estas planeaciones curriculares y desarrollarlas pensadas desde la estrategia del aprendizaje basada en proyectos. Los docentes colaboraron para crear proyectos que se alinean con los estándares académicos y con los objetivos de aprendizaje. Se fomenta la colaboración. Por eso te coloqué aquí todas estas palabritas en negrilla. Estas son las estrategias que Javier utiliza. Fomento de la colaboración. Se promueve la colaboración entre los docentes, entre los estudiantes, entre los padres de familia. Los estudiantes comenzaron a trabajar en proyectos interdisciplinarios y buscaron soluciones a problemas locales. Se genera un proceso de evaluación formativo. Se implementó una evaluación que se centra en la retroalimentación constante y en el monitoreo del progreso de los estudiantes en sus proyectos. Esto permite entonces a los docentes ajustar su enfoque según las necesidades de los estudiantes. Y te coloco yo acá. Las anteriores estrategias, el cumplimiento de esta visión compartida, logra que una institución educativa mejore en su rendimiento académico, que se fomente los procesos de inclusión, no entendidos solamente como la participación y la permanencia de los estudiantes con una condición determinada, sea cognitiva, física, cultural, étnica, sino que también estamos pensando en el fomento de pensarnos la escuela para todos. Fomentamos entonces una cultura positiva, ¿cierto? Generamos una participación de la comunidad y sobre todo es pensarnos cuando nosotros como docentes, cuando yo como gestor educativo involucro a la comunidad, yo hago una lectura real del contexto. Yo tengo presente el aula, la escuela y el territorio y los involucro en mi currículo, los involucro en mi escuela. Y es fundamental que eso yo lo tenga presente, ¿sí? Bueno, aquí esto se me dañó. Bueno, vamos a ver ahora qué pasó. Estas son las estrategias que Javier desarrolla y cómo estas estrategias contribuyeron en esa parte. ¿Qué resultados obtuvo entonces Javier cuando desarrolla estos cambios en sus propuestas? Ya sé qué fue lo que pasó con Z. Esto se me está alborotando acá. Bueno, los resultados que Javier obtuvo fueron: se creó un entorno de aprendizaje en el cual los estudiantes se convirtieron en solucionadores de problemas, en pensadores, en colaboradores críticos.
el compromiso de los estudiantes aumentó considerablemente. Cada vez los estudiantes los encontraban más motivados, más comprometidos. Se observan mejoras en los rendimientos académicos de los estudiantes, en las habilidades del pensamiento crítico de ellos. La comunidad escolar se convierte en un entorno de aprendizaje colaborativo. La escuela se convierte en un referente, ¿verdad? Porque cuando esta escuela es diferente, cuando esta escuela genera unas propuestas no solamente frente al enfoque, sino que realmente lo practica y hace, involucra a la comunidad, pues yo escuela me vuelvo como referente para las otras instituciones educativas. Este ejemplo muestra cómo una escuela puede emprender una transformación, y te lo puse aquí con color negrito, una transformación efectiva al adoptar una visión compartida, al pensar que todos la podemos diseñar y no solamente vista desde el escritorio. Y un enfoque pedagógico innovador, como es el aprendizaje basado en proyectos, para abordar los desafíos educativos y para mejorar el compromiso y el rendimiento de los estudiantes. Aquí termina el caso de estudio, y con este caso, mis amores bellos, es fundamental que su merced comprenda algo. Al interior del caso que yo le estaba leyendo, yo le presenté a su merced lo que es la transformación escolar, la importancia de cambiar, la importancia de mejorar, la importancia siempre de estar pensando en la mejora continua frente a una institución educativa. Te hablé de las dimensiones de la gestión, te hablé de tres: dimensión pedagógico-curricular, te hablé de la dimensión institucional y te hablé de la dimensión comunitaria. Hoy te hablé de esas tres solamente al interior del caso. Te especifiqué algunas cosas. Por eso, cuando tú revises de nuevo el documento, te vas a encontrar con que hay unas palabras que están en sangría, están ubicadas hacia la derecha, en cursiva, con letra más pequeña. Son como aclaraciones pequeñas que yo necesito que tú vayas haciéndote cuando vayas leyendo el documento, este estudio de caso. ¿Qué más hiciste hoy? ¿Qué más comprendiste hoy? Cuando yo me pienso como gestor educativo, una visión compartida, yo tengo que tener presente la meta que yo quiero alcanzar, el objetivo que yo quiero alcanzar y en cuánto tiempo lo quiero alcanzar. Colóquele tiempo a ese sueño. En 3 años yo quiero alcanzar tal cosa. En 5 años yo quiero, mi institución educativa va a ser. ¿Cómo va a ser esa institución? Pero para que se cumpla ese objetivo, yo tengo que pensarme en unas estrategias, que fueron las que vimos ahí, ¿cierto? Algunas de las tres estrategias tienen que tener presente la comunicación, espacios de diálogo, retroalimentación, que la comunidad participe en las políticas institucionales, participe en la adecuación de los programas educativos acordes para las necesidades del contexto, ¿cierto? ¿Qué más dijimos al interior del caso? Hablamos de los resultados que se pueden obtener, ¿cierto? Si yo implemento unas estrategias acordes para el cumplimiento de esa visión de esa institución educativa, ¿sí? Ahora pensémonos en algo. ¿Cómo logramos esta visión compartida? Involucrando a la comunidad, escuchando la voz de los otros, realizando conversaciones significativas, lógicamente, eh, redactando, escribiendo esta visión y sobre todo teniéndola muy presente, teniéndola escrita en un lugar visible para todos los comprometidos, y que todos los que estemos en esa institución educativa estemos pensando en la misma línea. Estemos en clave a alcanzar esa meta, ese objetivo, esa visión, ¿sí? Es fundamental que donde usted llegue a laborar como docente, usted tenga la camiseta de su institución educativa, usted conozca su institución, usted se enamore del sentido de la institución educativa en la que usted está, porque usted está ahí como representante de la institución. Tiene que hacer las cosas muy bien, no las puede hacer regular, las tiene que hacer muy bien. Mis amores hermosos, esos dos temas bonitos que trabajamos hoy en esta clase de gestión, transformación escolar y visión compartida. Si algo te falta por trabajar, es importante que tú en tu partecita de trabajo autónomo revises estos documentos que yo te dejo acá. Revises esos documentos que te estoy dejando, y frente a la verificación de los aprendizajes, que es el trabajo que vamos a ir desarrollando, vamos a hacer lo siguiente. Entonces acá ya en este minuto 21 empiezo a explicar el desarrollo de la verificación de los aprendizajes. Recuerden ustedes, mis niños, que ustedes han empezado, las semanas anteriores diseñaron una página web y ahí fueron colocando algunas cosas que yo les solicité que colocaran para hacer la revisión frente a los aprendizajes esperados que se pretendía alcanzar en este espacio de aprendizaje.
Desarrollamos una política institucional y estuvimos revisando al interior del caso que le estaba pasando a Javier, estuvimos desarrollando algunas, respondiendo a los retos que tenía Javier como gestor educativo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vas a colocar, si quieres ir adelantando tu trabajo, vas a colocar en ese mismo blog o página que tú hiciste una pestaña que se va a llamar Momento 2. Y en el Momento 2 vas a ir colocando esto que yo te voy solicitando acá, para que no te vas a quedar atrasado. Para la semana 11, yo necesito, a partir de ahora, ¿cierto? Que estamos en la semana 7, ustedes van a empezar a hacer, en la medida de lo posible, entrevistas a rectores. Si son 4 estudiantes en el grupo, vamos a hacer 3 entrevistas. Si somos 2 estudiantes, vamos a hacer una. ¿Sí? Entonces vas a ir pensando, si eres estás solito, pues por lo menos me presentas una entrevista. Pero a este gestor educativo le vamos a preguntar específicamente sobre cuál es la visión de su institución. ¿Dónde encuentran ustedes la visión de la institución? En el proyecto educativo institucional. Esa visión que tiene el gestor educativo, que está escrita en ese proyecto educativo institucional, le vamos a preguntar a este gestor si ya la ha ido alcanzando. Es decir, si la visión estaba para, por ejemplo, el año 2022 y no la ha actualizado todavía, entonces si la tenemos escrita en nuestro proyecto educativo y dice para el año 2022 el colegio Pepito Pérez va a ser un colegio pues le vamos a preguntar a ese gestor sobre cuáles han sido las transformaciones que él considera pertinente, ha logrado, pero a partir de la visión compartida que él tiene para su institución. Vamos a preguntarle a ese gestor educativo cuánto se demoró para hacer vivo el sueño que había establecido en esa visión compartida. Vamos a mirar y a escuchar qué tipo de estrategias él utilizó para que su visión compartida se pudiera hacer realidad en ese proyecto educativo institucional. ¿Listo? Entonces tú me vas a colocar esa entrevista, pero también me vas a escribir todos estos datos que yo te estoy solicitando. ¿Sí? Importante que lógicamente al interior de lo que hemos hablado el día de hoy, ustedes tomen apuntes para que no se les olviden las cosas. Recuerda que si no tomas apuntes, las cosas se te olvidan. Mi corazón, por hoy no es más. Recuerden que tienen que portarse bien, pórtense bonito, haga las cosas lo mejor posible. Quiérase harto, quiérase mucho, trátese con cariño, trátese con respeto y hágase valorar. Mi corazón hermoso, en este momento dejo de grabar. Mi nombre es Claudia Ávila. Recuerden que estamos en la semana número 7 en la clase de gestión educativa. Para mí ha sido un placer haberlos podido ver, haber escuchado, visto a Víctor, a Michelle, a Lady, Angie e Ingrid. En este momento dejo de grabar y si alguno tiene alguna inquietud, con gusto se la contesto. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego. Dejo de grabar en este momento. Profe, gracias.